no hay, en mi opinión, una manera de establecer criterios totalmente objetivos. Finalmente, la decisión que se toma es una decisión que toma un órgano político y que, si bien a través del procedimiento formal se sigue una serie de pasos y etapas, la decisión es una decisión soberana y la decisión que tome el Congreso de la Unión, la Cámara, en este caso de Diputados, pues tendrá que evaluar distintos aspectos que tienen que ver con lo objetivo y lo subjetivo y creo que sería muy difícil construir un solo parámetro de objetividad, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, la propia confiabilidad de la sociedad creo que estará en función de la manera en que el Congreso explique o la Cámara explique cuáles fueron los parámetros para la toma de decisiones. Y sigue siendo, o sea, una decisión totalmente soberana, pero que creo que nos puede dejar a todos con una sensación de confiabilidad a partir de no solo de esta toma de decisiones, sino de todas las decisiones que el Congreso toma en función o en relación a la designación de los integrantes de este órgano autónomo que es el Instituto Federal Electoral, ¿no? En cuanto a la parte del ensayo, sí coincido en que se trazan líneas generales. Yo estoy seguro de que inclusive más allá de la existencia de una ley que seguramente el Congreso expedirá en materia de participación ciudadana, el instituto por mandato constitucional adquiere ya nuevas obligaciones, es decir, volvemos a la parte de los principios, ¿no? Ya hay principios constitucionales, tenemos también un artículo primero constitucional que nos dice que hay un control difuso de los derechos humanos, una protección de derechos político-electorales como derechos humanos inclusive, y en ese sentido creo que las obligaciones del Instituto Electoral en la materia de participación ciudadana y la protección y tutela de los derechos político-electorales contenidos en el artículo 35 no está todavía en función de la expedición de la ley que emita el Congreso, sino ya en función del mandato constitucional que se transforma en un principio normativo obligatorio para el órgano electoral o la autoridad administrativa electoral, que también ahora debe enfocarse a este nuevo tema. Y en cuanto a precisamente a la pregunta última sobre las líneas que nos permitirían hacer viable la consulta popular, pues sí creo que en su momento, cuando el Congreso expida las reglas generales en la ley de la materia de cómo se debe llevar a cabo la consulta, mi opinión es que en esas líneas lo que se debe buscar es la flexibilidad. Es decir, si creamos un aparato que se haga inviable, que haga lejano para el ciudadano, que haga como una utopía el participar en los procesos de consulta popular, me parece que vamos a quedar prácticamente igual, dejaremos sin efecto, haremos nugatorio ese derecho que nos confiere a los ciudadanos la Constitución en el artículo 35. Si se busca que en esas líneas generales se flexibilice, se acerque más a la población, inclusive entiendo, porque se trata de un aspecto a nivel federal, que quizás se pense solo en una consulta general para temas de interés o de decisiones generales, pero también creo que se pueden hacer consultas para tomas de decisiones muy específicas a nivel de una comunidad, a nivel de la decisión sobre cierta asignación de decisiones o de acciones públicas por parte de los órganos federales, pero se puede hacer en pequeñas comunidades o en pequeños universos y no necesariamente solo que esto aplique a nivel de una gran decisión o de grandes decisiones a nivel federal. Sería todo por mi parte, diputado. Espero haber respondido. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Tiene la palabra nuestro compañero diputado José Valles, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes a las diputadas y diputados que forman parte de, sin duda alguna, una comisión tan importante como es la de Gobernación. Gracias por permitirnos participar, presidente. Gracias, compañeras, compañeros. Y particularmente gracias al compañero de fracción, Alfonso Durazo, que nos extendió esta invitación. Sin duda alguna que uno de los grandes problemas que enfrenta el sistema electoral es la rendición de cuentas de todos los actores involucrados en el proceso electoral, tanto partidos como entidades gubernamentales, el Instituto Electoral y otros. En esto un tema específico tiene que ver con la débil fiscalización existente sobre el uso de los recursos públicos que reciben los partidos. Este tema es tocado de una manera muy general en su ensayo, por demás interesante, y a mí me gustaría que ahondara un poco más en concreto en cuanto a este tema, cómo hacer para fortalecer el
proceso de rendición de cuentas de los partidos. Y lo digo yo especialmente después de que se han vivido casos que han sido motivo de escándalo y de desconfianza de la que se ha hablado aquí abundantemente, como fueron los casos de Monex y de Soriana. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra doctor Hernández Cruz, hasta por 5 minutos para la respuesta. Muchas gracias. Sí, creo que el proceso de rendición de cuentas en general de la autoridad hacia el gobernado amerita dos partes, es decir, la voluntad de las autoridades de rendir cuentas y la voluntad del ciudadano de interesarse por esas cuentas, es decir, de saber qué es lo que está sucediendo, cómo se están destinando los recursos públicos, cuáles los motivos de la toma de decisiones que realiza la autoridad en sus distintos ámbitos de atribución y de competencia. Y creo que nos falta avanzar en las dos cosas, ¿no? Entonces me regreso a lo que planteaba al principio, valores, principios de cultura cívica, democrática. La rendición de cuentas es sin duda un principio democrático fundamental en todo Estado que se considere democrático de derecho, y creo que nos falta mucho para avanzar en el tema, ¿no? Si nos remitimos exclusivamente a la actividad del IFE, la rendición de cuentas de los partidos políticos y el proceso de fiscalización ha tenido avances a lo largo del tiempo que quizá no son enormes, pero son significativos. Es decir, creo que hemos dado pasos. Se ha vuelto un proceso muy técnico, esa es otra de las cuestiones que yo observo en el proceso de fiscalización, ¿no? Un proceso demasiado técnico que probablemente se aleje del ámbito de interés de la ciudadanía, visto desde esa perspectiva, ¿no? ¿Quién puede consultar, entender cómo están los procesos de fiscalización más allá de lo que dicen los periódicos? Es decir, tener una fuente directa de consulta, de acceso y de conocimiento a qué es lo que está realmente sucediendo. Me parece que tenemos que avanzar en eso, en acercarle a la población, a la ciudadanía, la información concreta, clara y no tan tecnificada de lo que sucede, de las decisiones que están tomando. Entonces, aparte de lo que usted llamaba una débil fiscalización, sí creo que es débil, sí, pero depende de cuál sea el parámetro de comparación que tengamos, ¿no? Se ha fortalecido con respecto a lo que teníamos anteriormente, pero puede ser débil en función de la expectativa y de la necesidad que tenemos de una mayor fiscalización o un mejor control del uso de los recursos públicos. El marco normativo inclusive también creo que debe avanzar en esos mismos procesos de lo que es la liquidación o extinción de un partido político, por ejemplo, y qué pasa con esos recursos, cómo se aplican, en fin, no, creo que hay muchos aspectos todavía de huecos que deben cubrirse desde el punto de vista del ámbito legislativo y del ámbito de actuación de la autoridad administrativa electoral. Entonces, estos son algunos de los temas que yo propondría en concreto como para fortalecer el proceso de fiscalización. Yo no quisiera desconocer los avances que hay, quisiera reconocer que se han tenido avances, y creo que la parte que falta está en manos tanto del Poder Legislativo como del árbitro, la autoridad administrativa electoral, para fortalecer esos procesos de fiscalización. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Ruth Zabaleta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, doctor Armando. Quizás muchos no lo conocen, sin embargo, quiero aquí mencionarlo, que el doctor Armando es una persona que ha colaborado muy cercanamente en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, de manera cotidiana, permanente, cuando han sido las discusiones de la reforma política, y que eso obviamente se traduce en su ensayo, y por lo cual lo felicito. Yo quiero hacerle una pregunta respecto, además del ensayo, respecto a la cuestión que es su especialidad, según su currícula, en la cuestión de derechos humanos y relacionado con la consulta popular. Hace algunos pocos años, bueno, prácticamente en el último proceso electoral, hubo una comunidad de Michoacán que se negó a reconocer, registrarse con los parámetros normales que tiene que ver con la cuestión de la competencia electoral, aduciendo que los partidos políticos no habían contemplado las candidaturas de quienes ellos aspiraban a ser contemplados. Me refiero a la comunidad de Cherán. Esta comunidad logra tener por parte del Instituto Electoral una resolución en donde le permiten hacer una consulta popular precisamente para nombrar a su autoridad. A mí me parece que este tipo de cuestiones extraordinarias se dan en el contexto de la Constitución dentro de comunidades como las de Oaxaca en usos y costumbres, pero no había sucedido que en una comunidad como esta pues tuviéramos esta resolución del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral.
Esta resolución fue muy reconocida a nivel internacional, de hecho fue una de las que más aplaudidas fueron en el último informe que tuve oportunidad de presenciar en Ginebra, cuando se dan los informes respecto a los derechos humanos en el caso de la no discriminación de México, y me parece que se le dimensionó mucho más afuera que aquí adentro de nuestro país, por una cuestión, me refiero yo, o pienso, cultural. ¿Usted qué opina respecto a este tipo de consultas? En lo particular, creo que es riesgoso salirse fuera del marco constitucional, siendo usted constitucionalista, sin embargo, teniendo la especialidad en derechos humanos y en derecho constitucional, me interesa saber su opinión, porque después varias comunidades indígenas querían que también se les otorgara el derecho de la consulta popular para elegir a sus autoridades municipales y a sus representantes populares, tanto en las diputaciones locales como en las diputaciones federales, ¿no? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Zabaleta. Tiene la palabra doctor Hernández Cruz, hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Muchas gracias por las preguntas, diputada. Sí, efectivamente, mi área de especialidad ha sido fundamentalmente en derecho constitucional en 3 rubros, como ya lo mencionó usted: derecho parlamentario, derecho electoral y derechos humanos. El punto de convergencia entre el derecho electoral y los derechos humanos es precisamente la protección de los derechos político-electorales, y el tema de la pregunta de usted, diputada, es un tema de protección de derechos político-electorales. Considero brevemente, para mencionar, ha habido un cambio de criterios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que se ha tratado de convertir en un órgano garantista, protector de derechos político-electorales, y esto lo vincula a la reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos, que genera un nuevo marco, un nuevo paradigma totalmente diferente, que rompe inclusive con principios anteriores rígidos del derecho constitucional. Hoy en día, la cuestión de los derechos humanos, que es una cuestión constitucional, se ha vuelto de una gran flexibilidad, de una notoria perspectiva garantista, protectora de los derechos humanos, y esto lo ha reconocido muy bien el Tribunal Electoral. Creo yo que también le hace falta al árbitro, a la autoridad administrativa electoral, volverse de alguna manera más garantista en estos temas. Le ha dejado al tribunal esa perspectiva de protección de los derechos político-electorales, pero creo que también el IFE tendría que hacer su papel como un órgano de control difuso en protección de derechos político-electorales, estos particularmente de los que hemos venido hablando, que están en el artículo 35 de la Constitución y en diversas disposiciones contenidas en tratados internacionales celebrados por México. En este sentido, la cuestión es que la protección de derechos humanos prevalece inclusive por encima de reglas o de normas escritas que pudieran ir en contra de los principios constitucionales que consagran los derechos humanos. Esto le da al Tribunal Electoral una materia prima para utilizar mucho más el arbitrio y no necesariamente un apego rígido a una norma o una regla escrita. Entonces, esto implica que eventualmente pudiera el tribunal transitar, ir más allá de lo establecido en una norma, en una regla de derecho, para hacer prevalecer principios que consagren derechos humanos, que fue lo que sucedió en el caso de la comunidad de Cherán, pero que efectivamente corre el riesgo, y es una discusión que los juristas hoy en día tienen con mucha frecuencia, el riesgo del arbitrio judicial, es decir, si se le debe dejar o no al juez tal amplitud de arbitrio para hacer prevalecer principios y derechos humanos por encima de normas y reglas escritas, que puede generar discusiones y resoluciones muy polémicas, ¿no? Pero finalmente la certeza que tenemos es que la resolución de la autoridad jurisdiccional en materia electoral pues pone fin a cualquier controversia y es a la que debemos sujetarnos, y también creo que en este sentido se ha abierto la puerta para la incorporación de derechos que están contenidos en los tratados, y que es algo que el tribunal ha venido haciendo, y que a mí en su momento me gustaría que también el Instituto Electoral tuviera una mayor participación en la aplicación de derechos contenidos en tratados en materia político-electoral particularmente. Sería todo por mi parte. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, doctor Hernández Cruz. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Muchas gracias, doctor Hernández Cruz. Bienvenido, buenas tardes. Primero, quisiera preguntarle sobre una laguna que existe en su currícula. En 2010 no vemos qué haya hecho y qué hace actualmente. Esa sería una. 2, si entendí bien, si no fue así, les suplico que no me haga caso. Usted, respecto a las cuestiones de la democracia participativa,
plantea que el IFE pudiera hacerse cargo de todas las cuestiones de participación ciudadana e incluso plantea cambiarle el nombre, ¿sí? ¿No crees que es demasiada carga para el IFE? ¿Sí? Que aparte de estar al pendiente de todo lo que ya sé, que incluso lo consideran ya demasiado, sea un exceso. Y 3, en su currícula también nos comenta que estuvo como investigador, profesionista especialista en proceso electoral en el Tribunal Electoral del Distrito Federal en 2009. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Qué hacía ahí? ¿Cuál fue su labor? En particular con algún consejo. ¿Qué fue lo que hizo en ese tiempo por ahí? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Muñoz. A continuación tiene el uso de la palabra el doctor Hernández Cruz. Hasta 5 minutos para su respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado Muñoz Soria, muchas gracias por sus preguntas. Me permite aclarar un poco más me da la impresión de que el espacio en el que se llenaron los datos del currículum pudo haber sido reducido y quizá no haya sido yo lo suficientemente cuidadoso para precisar toda mi actividad, pero mi actividad principal ha sido desde hace ya mucho tiempo en el sector académico. He trabajado en procesos de investigación, tanto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que fue la parte que creo que está ausente en mi currículum. En 2010 estaba como investigador A en el Instituto Belisario Domínguez. En el caso de mi participación en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, tuve la oportunidad de estar un tiempo muy breve, de algunos cuantos meses, con un magistrado de este tribunal, y mi participación tenía que ver desde la revisión y opinión jurídica en proyectos de sentencia que emitía el tribunal, así como la realización de documentos de investigación en materia electoral y de participación ciudadana, que me parece que fueron necesarios en su momento, útiles para la labor del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Mi actividad, decía yo, ha sido fundamentalmente académica. He tenido también contacto profesional con la materia electoral, tanto en el tribunal como en el Instituto del Distrito Federal, pero a mí me interesa hacer el planteamiento sobre mi espacio, mi espectro de participación en materia de participación ciudadana desde el otro lado, no desde la parte de la autoridad, sino de la parte de los ciudadanos. Primero, como integrante del comité vecinal de mi colonia, como miembro de una agrupación política local del Distrito Federal, me he enfocado a procesos de participación ciudadana en el Distrito Federal de la perspectiva social, En realidad, mi participación inclusive en organizaciones no gubernamentales que protegen temas de derechos humanos, o la elaboración de mis proyectos de investigación de tesis de licenciatura y especialidad en materia de la protección de los derechos políticos electorales, lo que reflejan es un constante interés que he tenido de participar en este tipo de procesos, pero lo he hecho fundamentalmente, y así lo tengo claro en mi conciencia, desde la perspectiva ciudadana. Es decir, yo no quisiera, o no comparecí o no presenté mi documentación en este proceso pensando que es un paso en mi carrera profesional, sino al revés, poner mi ciudadanía y mi experiencia ciudadana en estos procesos de participación al servicio, a la utilidad de otros ciudadanos, Realmente mi concepción de este proceso de participación que ahora tengo y esta oportunidad que me han dado ustedes de comparecer a platicar estos aspectos, es eso. Mi perspectiva es como ciudadano y como alguien que ha estado desde el principio interesado. En el 94, en mi primera participación en un proceso electoral fue como observador electoral. Apenas terminando yo mi carrera como abogado, me inscribí como observador electoral, porque tenía ese interés, esa inquietud de formar parte desde la perspectiva ciudadana de un interés, de una observación, de una visión de cómo se ve desde esa perspectiva la actividad que hacen las autoridades electorales. Y en cuanto a las cuestiones, la pregunta que me hacía, sí. Trabajé con el doctor Miguel Cobian Andrade, cuando él estuvo ahí como magistrado en el Tribunal Electoral. La democracia, en cuanto a la democracia participativa, quería precisar una cosa. Cuando yo me refería a que el instituto debe crecer y realizar actividades de participación ciudadana, me refería solo a lo que consta en la reforma
de 2009, del artículo 35, es decir, los procesos de participación ciudadana sobre la toma de decisiones a nivel federal, no de los estados o del Distrito Federal, solamente los que tienen que ver con la cuestión de toma de decisiones federales, lo que está establecido en el artículo 35 constitucional. Porque sí, de lo contrario, yo no soy partidario de la idea, y eso no es un tema que yo haya desarrollado en mi ensayo, de la idea de generar un solo organismo que concentre las atribuciones electorales. Sé que hay especialistas y académicos que están interesados, incluso actores políticos que están explorando la posibilidad o analizando esta idea de concentrar todas las funciones electorales en un solo órgano, Instituto Nacional Electoral. Yo no soy partidario de la centralización de estas funciones, no quisiera abundar mucho en esto, pero no era lo que yo planteaba, Yo no planteaba que toda la participación ciudadana de todos los estados se concentrara en el Instituto Electoral, sino solamente estos procesos a nivel federal. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias por sus comentarios, doctor Hernández Cruz. A continuación, por el Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra la diputada Esther Quintana para formular su pregunta. Tiene 2 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, diputado. Usted en su ensayo dice retos y tareas pendientes de la democracia. Me encantó, retos y tareas pendientes. Déjeme compartirle algo, doctor. Durante un buen número de años fui catedrática del TEC de Monterrey y de otras universidades allá en Coahuila. Y yo estaba muy interesada en que mis alumnos de licenciatura, que eran los que tenían la edad ya, participaran. Y se presenta la figura esta de los observadores electorales. Y yo tengo muy presente que el primer grupo, mis grupos eran de 20, 21 personas. Les dije, oigan, vamos a tener elecciones y a mí me encantaría que ustedes se registraran para participar como observadores electorales. En estos términos ya no se los dije. Le contaría yo de mentiras si dijera que en tumulto fueron, no fueron 2, 3 nada más. En la siguiente elección dije, estos diantres tengo que hacer que participen. Dije, ¿cómo le voy a hacer? Y les dije, oigan, vamos a tener elecciones y yo los quiero invitar a que participen como observadores electorales. Y el que participe le voy a dar tantos puntos en su calificación final. Fueron todos. ¿Por qué voy a esto, doctor? Nos quejamos mucho, pero yo no reparto despensas. Yo nomás les dije que les iba a dar puntos. Y además, déjeme compartirle. Además les dije, me van a demostrar con su papelito que les van a dar en el IFE que fueron a registrarse. Y van a ir desde que se instale la junta local o distrital en la que quieran estar para que le den seguimiento a todo. Sí, y me van a dar copia de su informe, porque dije, si no me van a hacer tonta, ¿verdad? Fueron en tumulto, efectivamente. Y déjeme decirle algo, el problema actoral de este país es que las personas, los jóvenes, mire, yo en los mayores ya no tengo esperanza, porque dicen que chango viejo no aprende maroma nueva. No, yo estoy muy joven de corazón todavía. Entonces dije, tengo que darles motivos, hay que darles motivos para que estos chicos participen. Y esa ha sido mi preocupación siempre, de darles razones. Yo creo que muchos de los mexicanos no participan en los asuntos de su comunidad, y menos en ir a votar un domingo para decidir quién va a ser su representante, porque no tienen razones para hacerlo, y además con la pésima opinión que tienen de todo lo que huele a política, menos. Yo le quiero preguntar, y déjenme otro asunto. Yo me puse a leer Derecho Comparado, dije, porque ¿cómo le hacen en otros países para que haya más participación? Y me fui obviamente a latitudes latinoamericanas, para tener algunos puntos de referencia. En Uruguay, por ejemplo, lo tengo muy presente, ahí al que no vota lo castigan. Pero fíjese algo muy curioso, hay castigos de esta naturaleza en Uruguay, hasta por un año no pueden sacar pasaporte y no pueden salir del país, por darte un ejemplo. Y tengo amigos uruguayos, y realmente los uruguayos votan de manera muy importante, y les decía, oye, les hace mella que les estén amenazando con eso de que no los van a dejar salir y todo lo demás que les ponen. Me dijo, fíjate que no, y en Uruguay se vota, porque incluso los que trabajan en Argentina, cuando es elección, avión y por barco y por donde pueden y llegan a votar. Y les dije yo, ¿por qué ustedes sí votan? ¿Por las amenazas que les ponen ahí de lo que les puede pasar? No. Dice, porque tuvimos un dictador y nos da pánico volver a repetir. Entonces nosotros queremos decidir. Ya si nos equivocamos es asunto nuestro,
pero tenemos que participar. ¿Qué opina usted de otros países que dan estímulos? Estos castigan, otros dan estímulos, como los colombianos. Yo le quisiera preguntar, doctor, ¿qué opina usted de que en México usted cree que sería factible trabajar con esa instrumentación de las amenazas o de los estímulos para que la gente vote? Porque yo tengo mucho interés en conocer su opinión. Y por otro lado, y será mi última pregunta con respecto a esto, ¿qué opinión le merecen las candidaturas independientes? Muchísimas gracias. Diputada Esther Quintana, muchas gracias por su pregunta. A continuación, tiene el uso de la palabra el doctor Hernández Cruz para responder a la pregunta y tiene hasta 5 minutos. Muchas gracias. Pues muy interesantes las preguntas, diputada. Me parece que coinciden mucho con una serie de reflexiones que yo mismo me hago y que también hago frente a grupo cuando tengo la oportunidad de dar alguna cátedra, alguna clase, en cuanto a la fórmula o las fórmulas que hay para lograr que se cumplan ciertas obligaciones o inclusive que se logre estimular la participación ciudadana. Pero yo no soy de la idea particularmente de un modelo conductista, ¿no?, de premio y castigo. Yo estoy convencido de que es otra de la dinámica, que es más de carácter preventivo. Hablaba en el ensayo, eso sí lo abordé, de los valores, los principios, y yo le apuesto mucho más a eso, no a los modelos educativos formales. Es decir, yo no digo vamos a meter una clase de ética en la escuela, no creo que funcione así. Creo que logramos concientizar, y pongo como ejemplo nuevamente el tema ambiental. Ante una problemática grave se logran campañas y procesos de concientización que tienen que ver con nuevos modelos de conducta de los niños, sobre todo, en materia de una mayor conciencia ambiental y una serie de cuestiones. En la materia de población, por ejemplo, ¿no? Hoy en día los fenómenos poblacionales, las familias tienen menos hijos, esto son resultados de campañas exitosas. Es decir, yo no dudo que podamos hacer algo también con la participación ciudadana, que podamos tener campañas exitosas, modelos de comportamiento vivencial con los valores, y creo que eso es fundamental para el país, porque nos puede ayudar a recomponer el tejido social, a disminuir la inseguridad y una serie de problemas pues, que hoy en día vivimos, y que es resultado de un parámetro de valores que me parece que pudiéramos ir cambiando en esta sociedad. No me parece que sea algo difícil, algo imposible, pero creo que es algo en lo que hay que trabajar, y a mí me gustaría pensar que el Instituto Electoral tiene que trabajar en eso, también siendo un instituto de participación ciudadana, del fomento a la cultura cívica, a los valores democráticos. O sea, yo no plantearía como académico o como investigador en estos temas, en ningún momento ya el artículo 36 de la Constitución establece que votar es una obligación, no solo un derecho. Yo no plantearía, vamos a hacer esta obligación factible a través de ponerle una sanción o hacer una norma perfecta con alguna consecuencia jurídica negativa para el ciudadano. No lo vería por ese lado. Me regreso a la otra cuestión de cultura cívica, valores democráticos, etcétera, ¿no? Y finalmente, en cuanto al tema de las candidaturas independientes, mi primera investigación que hice, mi tesis de licenciatura, fue sobre el tema de las candidaturas independientes. Es un tema que a mí me gusta, he abordado mucho, pero creo que también tiene sus inconvenientes. Ahora que ya lo tenemos a nivel constitucional, también ya le estoy viendo que puede tener algunas cuestiones implícitas que hay que resolver, ¿no? El tema del financiamiento, a mí me parece en lo personal que si bien es necesario reconocer la posibilidad de que los ciudadanos participen, eso no implica cambiar el modelo de financiamiento que tenemos. O sea, el financiamiento debe ser, en mi opinión, para los partidos políticos, no para los candidatos independientes que presenten. Se pueden presentar cualquiera. También creo que sería un problema en la boleta electoral anotar los nombres de 40 o 50 candidatos independientes. Ya hay un espacio, ya existe un espacio en la boleta electoral para los candidatos antes sin registro, hoy independientes, para que si una persona quiere votar por un candidato que no esté registrado por un partido político, pueda en ese espacio poner el nombre de su candidato. En alguna ocasión yo lo hice, voté por algún candidato, antes algunos lo hacían por Cantinflas y todo. Finalmente pues es una decisión de la voluntad del ciudadano, decidir por quién quiere que sea su representante, pero creo que hay que cuidar ahora, ya que lo tenemos a nivel constitucional, las candidaturas independientes, hay que cuidar que el modelo funcione, que no vaya a generar más problemas que soluciones, pero que ayuda, en mi opinión, a despresurizar, a sacar una válvula de presión para el problema de la posible desconfianza que hay en los partidos políticos. Yo creo que también hay que trabajar más en la consolidación del modelo de partidos que tenemos, que en dar otro escape, ¿no? Bueno, si no confiamos en los partidos, confiemos en los ciudadanos.
los partidos están hechos por ciudadanos y los problemas que tengan los partidos son los mismos problemas que tenemos como ciudadanos. Es decir, nuestra clase política, nuestros gobernantes, nuestros representantes, los partidos políticos son parte de nuestra sociedad, no vienen de otro planeta ni de otro país, y los problemas que le atribuimos o que le criticamos a los partidos son los problemas que tenemos como sociedad, y yo creo que en eso es en lo que hay que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctor Hernández Cruz. A continuación, por el Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Montaño. Muchas gracias. Alejandro Montano. Perdón, Alejandro Montano. Muchas gracias. Licenciado Armando Hernández Cruz, bienvenido. Académico, visión ciudadana, con sensibilidad hacia los reclamos y sobre todo de la opinión de los ciudadanos. En su ensayo maneja retos y tareas pendientes, entiendo que es parte de lo que los propios ciudadanos están pidiendo, y creo que a todos los diputados nos queda claro algo, que el primer reclamo de los ciudadanos es la transparencia, la rendición de cuentas y de que la democracia sea en verdad de utilidad, pero no de altos costos. En ese sentido, ¿cuál sería la propuesta que en materia de fiscalización de gastos de campaña, qué propondría usted para mejorar la rendición de cuentas de las campañas electorales? ¿Cuál sería la mecánica? Y sobre todo, si habría cabida para ciudadanos que pudieran estar viendo y observando este tema tan, digamos, de reclamo de la sociedad. Y que también en los hechos, una vez manejado un informe, no haya revide ni haya más espacio de revisión, sino sea lo que sea aplicable y que se asuma la responsabilidad por parte de los partidos. Esa sería la pregunta. Muchas gracias, diputado, por su pregunta. Tiene el uso de la palabra doctor Hernández Cruz, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Diputado Montano, la pregunta me parece que está conectada con alguno de los temas que también anteriormente ya se había señalado. Me da la oportunidad de profundizar, cosa que le agradezco mucho. Yo planteaba la necesidad de que los informes que realiza la autoridad electoral en materia de fiscalización deban ser accesibles para toda la población, es decir, que cualquier persona sin mayor conocimiento técnico especializado pueda tener una versión ejecutiva, un resumen que me permita entender, más allá de la parte técnica, qué es lo que está pasando, porque quienes hacen esa función ahora son los medios de comunicación, y los medios de comunicación pueden eventualmente estar imbuidos por ciertos intereses o ciertas opiniones previas, o mantener un prejuicio sobre lo que se está realmente mencionando en los documentos de fiscalización o los resultados de las auditorías o la fiscalización que se hace de los gastos de campañas y de precampañas. Entonces, primero, esto ya lo había yo mencionado, la necesidad de hacer más flexibles, más entendibles, más cercanos a la gente estos documentos de fiscalización. Pero también creo que le exigimos a los partidos políticos que lleven a cabo procesos técnicos de fiscalización que son muy complicados, sin tener la capacitación, tanto para los partidos como para la propia autoridad electoral, de cómo se deben llevar a cabo los procesos de fiscalización. Entonces terminan siendo en algunos casos, desde mi punto de vista, como una cuestión mágica, ¿no? Presento mis documentos y espero a ver qué es lo que va a determinar la autoridad electoral. Yo creo que debemos ser más, aplicar mucho más principios que reglas. Es decir, ¿de qué se trata la fiscalización? Se trata de evitar que los recursos públicos se utilicen o se destinen de una manera inadecuada, que estén realmente o que se lleven a cabo conforme a la normatividad, al marco jurídico de la materia, pero me parece que es un problema muy similar al que vivimos en la materia fiscal, ¿no? Si un individuo, si un ciudadano quiere pagar sus impuestos o quiere realizar sus contribuciones de una manera consciente y clara de su responsabilidad como ciudadano, pues tiene que acudir a un código fiscal que establece normas hechas por especialistas técnicos en la materia que le dificultan ese proceso. Yo creo que en muchos casos los partidos también viven esa dificultad, ¿no? La norma no es lo suficientemente clara, sencilla y entendible como para facilitarnos el proceso, y entonces nos lo hace más difícil. Se vuelve en un laberinto de tecnicismos
cosa que yo creo que el derecho no debería ser eso, debería ser algo que me permita entender qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a cumplir y poderlo cumplir de manera adecuada. Creo que los partidos deberían tener esa facilidad, los ciudadanos la facilidad de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está planteando, y la autoridad es la que debe realizar la labor, la tarea técnica, pero no de una manera tan compleja o tan complicada como se viene haciendo hoy. Y yo recogería una de las cosas que usted decía, en ese proceso también los ciudadanos tienen que participar en observar la rendición de cuentas, porque finalmente la rendición de cuentas es para los ciudadanos. Si el ciudadano no quiere saber lo que está pasando, si no le interesa esa rendición de cuentas, entonces el proceso está incompleto. No se trata nada más de presentar los documentos o que el instituto diga si hay una multa o no, una sanción o no para el partido o los partidos políticos, sino la otra parte que es muy importante es la reacción del ciudadano frente a esos procesos de rendición de cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Me ha solicitado, hemos concluido la ronda de preguntas y por una atención a nuestra compañera diputada Lisbeth Rosas, le cederé la palabra. Gracias, presidente. Es únicamente para emitir un comentario porque la verdad reviso el currículum del doctor Armando Hernández Cruz y me parece un currículum perfecto. He escuchado mucho de usted positivamente. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando fui yo diputada local, celebró un convenio de colaboración con la UNAM para hacer convenios para que diputados y asesores pues se preparen y se actualicen. Y el doctor Armando Hernández fungió como maestro de Derecho Administrativo de compañeros diputados locales y asesores. Yo no fui parte de ese proceso ni de esa maestría, pero la vi desde afuera y tengo muy buenos comentarios de usted y su currículum. Lo quería hacer, lo quería comentar porque me parece que a veces el tener cierta cercanía o afinidad marca para bien y para mal. En el caso de usted, yo lo miro muy bien y me gusta su forma de pensar y más me gusta el hecho de que haya participado en los procesos electorales vecinales, porque normalmente uno se dedica al servicio público y nos desarraigamos de la parte vecinal, podemos dialogar entre diputados, académicos, en nuestro trabajo, pero pocos son los ciudadanos que se involucran en asuntos de participación ciudadana y deciden entrarle a los procesos de participación, y esa parte se la reconozco y se la felicito. Gracias. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, diputada. Y doctor Hernández Cruz, habiendo concluido esta ronda, le agradecemos su presencia en esta Comisión de Gobernación y le despedimos con mucho gusto. De esta manera concluye esta participación, esta entrevista, en la víspera justo de ya terminar con estas entrevistas por parte de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para estos aspirantes a suceder a Sergio García Ramírez en esa silla en el Instituto Federal Electoral. De esta manera terminamos por el momento esta transmisión, pero ya regresamos en un momento más. Muchísimas gracias por su atención y le invito a que continúe en sintonía con el canal del Congreso en este esfuerzo que está haciendo para transmitirle estas entrevistas. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.